noches, edición número 441 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Jorge. Después de este receso impuesto por el mes de enero, que particularmente los abogados somos muy afectos a descansar, pese a que no nos hemos ido todo el mes, por cierto, y que hemos repetido algunos programas que, no obstante, que a veces pueden quedar desfasados con la actualidad argentina, siempre cambiante. Al retomar este nuevo ciclo, no lo podemos hacer más que señalando las serias dificultades que hoy está enfrentando la Argentina, que uno por doquier escucha preguntas tales como ¿hasta cuándo? Y entonces uno no sabe realmente a estos interrogantes qué respuesta darles. Máxime cuando desde las máximas autoridades, desde el vértice del poder político, en lugar de reconocer el problema, como ha venido ocurriendo reiteradamente, el relato resulta tan estricto, tan rígido, tan férreo, que no impide el reconocimiento de los problemas. Al no poder reconocer un problema es muy difícil solucionarlo, y sobre todo cuando uno le echa la culpa de los propios errores de los cuales el kirchnerismo ha demostrado ser un fiel militante a fuerzas extrañas, a señalar, por ejemplo, que un día es de Juan José Aranguren, uno de los empresarios, quizás uno de los pocos, que se supo enfrentar al inefable Guillermo Moreno, pero que realmente muestran que no se entiende lo que está pasando en la Argentina. Mientras tanto, una fuerte evaluación, 23%, sacudió al país en el mes de enero. Si pensamos que en todo el 2013 fue del 33%, nos damos cuenta que estamos en serias dificultades. En números macroeconómicos, las reservas han caído 2.000 millones de dólares solamente en este año, en lo que va de este año, cuando en todo el año pasado cayeron 12.000 millones. Claro, uno ve estos números así macroeconómicos y piensa que a lo mejor es un delirio, un devaneo de intelectuales económicos en un gabinete, y no es así, porque esto tiene repercusión en nuestra vida cotidiana. Y si no, pensemos el precio de la carne, lo que está subiendo en los últimos días, pero no por un capricho de que los matarifes, los hacendados o los ganaderos o el comerciante minorista están emperrados en desestabilizar este gobierno. La teoría destituyente está siempre presente, estuvo presente desde la ley de medios y sigue en cada una de las acciones de este gobierno, que, por cierto, no va a reconocer sus propios errores y le va a echar la culpa siempre a terceros. Para hablar de este tema económico, una de las voces quizás más autorizadas que por lo menos hemos escuchado en este último tiempo es de un periodista y economista. Uno cuando ve que en la Argentina hay muchas personas que conocen y que hablan con enjundia estos temas, como nuestro invitado de hoy, y piensa qué estará pensando Kicillof cuando escucha todas estas cosas, aferrado a un fuerte catecismo que realmente se da de bruces con lo que ocurre en la realidad cotidiana, y pensando siempre que estamos ante números de laboratorio. Y la realidad es totalmente distinta. La realidad está en la góndola de los supermercados. Y esto no es demagogia, esto es simplemente ver cuáles son las consecuencias de este nefasto modelo. Nuestro invitado es Ismael Bermúdez, periodista y economista. Muchísimas gracias por estar acá, Ismael. Y de todo corazón te digo que en el mes de enero te escuché en varias intervenciones y realmente demostraste, por un lado, conocimiento y por el otro lado, sensatez y sentido común, que creo que hoy les está faltando a mucha de nuestra dirigencia. Así es. Bueno, gracias ante todo por la invitación y bueno, a dialogar. ¿Cómo ves este momento? No, estamos en un momento lógicamente de transición. El dato más relevante es que después de esta fuerte devaluación de la moneda, esta subida del dólar, el Banco Central sigue perdiendo reservas, lo cual abre un interrogante sobre la propia devaluación. Porque generalmente después de una devaluación uno espera que se estabilice el nuevo valor del dólar y que, bueno, después sigue habiendo repercusiones, pero que después de una primera devaluación no venga una segunda, una tercera, y este es el gran interrogante que hay hoy en la economía argentina. ¿Por qué motivo? Porque el Banco Central mantiene el dólar a 8, pero a costa de perder reservas. Esto nos está indicando que hay una demanda de dólares muy grande, la oferta no la puede cubrir, y entonces para que no suba el precio, ante una mayor demanda y menor oferta, entonces ahí interviene el Banco Central y dice, pongo 150 millones por día, o 100 millones, o 80 millones, justamente para tratar que el valor quede en 8 pesos. El otro dato también importante es menor,
pero es significativo que aquellos que están comprando dólares, porque está permitido por la AFIP en pequeñas cantidades, a 8 pesos más el 20%, prefieren pagar... Se llama el dólar ahorro, lo están llamando. El dólar ahorro, prefieren pagar ese recargo del 20% a dejar el dólar depositado en el banco un año, y en ese caso no tendrían pagar el 20%. El 20%. Es un 20% en dólares, algo que no se obtiene en ninguna parte del mundo. Es decir, prefieren perder el riesgo de perder el dinero en el banco, para ellos es mayor que el... Exactamente, hay un riesgo muy grande. A partir de ahí está el otro tema que uno puede decir, bueno, pero ese 20% lo voy a recuperar, pero como recién lo voy a recuperar en abril, a través de, cuando haga la declaración jurada, cuando la gente lo haga en abril del año próximo, ya ese 20% va a estar licuado. Entonces, la recuperación también es falsa, digamos, o por lo menos la recuperación va a estar también ella misma licuada por la inflación. A este drenaje cotidiano de reservas, que tiene números precisos, como pregunta la gente en la calle, ¿cuánto aguanta esto? No, en estas circunstancias no hay que llegar a tener las reservas aproximándose a cero. Mucho antes de eso, si esta tendencia continúa, no hay ninguna posibilidad de que pueda sostenerse el valor de 8 pesos, que este es el tema que hoy está instalado y que está llevando a muchos que tienen dólares a decir, me conviene quedarme con la mercadería a venderla, justamente porque la voy a vender a 8, cuando quizá en 30 días la podría llegar a vender a una cotización superior. Ese es el interrogante que hay. Pero viendo otras experiencias pasadas en la Argentina, de evaluaciones de esta naturaleza, en medio de una problemática bastante parecida, se ha visto que hay como una pequeña cadena de devaluaciones hasta encontrar un punto de equilibrio. El gobierno cree, y esto lo dijo Capitanich, que 8 es un nivel aceptable, lo dijo Capitanich. Por lo tanto, cuando el gobierno dice nos impusieron esto, en realidad no es verdad, porque después el jefe de gabinete dijo nos gusta este valor de 8, o sea... Bueno, Cristina dijo que no iba a haber devaluación mientras ella fuera presidente. O cambió el gobierno o no es cierto. No, pero acá lo que es importante es que el propio jefe de gabinete validó, blanqueó que el gobierno quería la devaluación y llevarlo a 8. Ahora, puede ser que a partir de 8 tampoco lo pueda estabilizar en ese valor y tengamos, corridas hacia arriba del valor del dólar, algo que veremos en los próximos días si efectivamente es así. De todas maneras, eso se ha trasladado directamente a los precios y este es otro fenómeno, me parece, muy importante. Normalmente, muchas veces se devalúa la moneda, un país devalúa su moneda para tratar de hacer más competitivo sus exportaciones y tratar de frenar importaciones. En el caso argentino no se devalúa, esto es muy importante, no hay una devaluación por razones comerciales, hay una devaluación por razones financieras. Se cortó hace tiempo, pero con mayor insistencia, en el último periodo, el financiamiento de la deuda pública y el financiamiento del Tesoro Nacional. El gobierno lo agotó, el Tesoro tiene un déficit muy grande, por lo tanto su financiamiento en pesos estaba comprometido y el financiamiento en dólares venía de usar las reservas. Eso se agotó. Y entonces tenía que salir el gobierno a tomar deuda en el exterior para poder financiarse. Este es el meollo de la crisis financiera. ¿Por qué motivo? Porque cuando salió a financiarse le dijeron, Argentina, 15% en dólares para financiarte. Ahí es donde el ministro Kicillof va al Club de París y cree que, porque él iba a ir allí, se iba a destrabar eso. Y desde el Club de París le dijeron, primero, él ya había cerrado el acuerdo con Chevron y el acuerdo de palabra con Repsol. Entonces pensó que tenía allanado el camino para ir al Club de París, porque dije, si yo hice los deberes, di marcha atrás y cambié de posición, ¿se acuerdan que él dijo que Repsol le tenía que indemnizar a la Argentina? Le tenía que pagar a la Argentina y acordó pagarle 5.000 millones de dólares, que a valor presente son 8.000 millones de dólares,
por la ingeniería financiera que está detrás de la operación. Pagó a empresas de Estados Unidos de los tribunales del CIADI. Y entonces pensó que con esos antecedentes iba a ir al Club de París y el Club de París le iba a refinanciar la deuda y le iba a dar nuevos créditos. Y del Club de París le dijeron, lo de Repsol hay que ponerlo. Los fondos buitres hay que arreglarlo. Las tarifas públicas las tenés que aumentar y tenés que devaluar la moneda. No es casual que 48 horas después de venir de París aparece la devaluación del peso y ahora el gobierno está en medio de esta encrucijada donde devaluó pensando que con eso iba a destrabar el crédito externo y le dicen falta el tarifazo. Por eso el otro día Capitanich volvió a hablar del tema este de los subsidios a la luz, etcétera, en referencia a los que estaban comprando dólares, pero se señala que hay efectivamente ya avanzado un aumento de tarifas, ya se hizo con el transporte en enero con ese aumento del 66% en el boleto, y bueno, y vienen las otras deberes que debería hacer la Argentina. Y por empezar a tener un indexerio, ¿no? Un indexerio. El INDEC, bueno, es otro de los temas. Y este mismo señor Kicillof es el que estamos diciendo, que lo hemos resaltado, y no porque nos salga ahí nuestra deformación profesional de abogados, sino por la realidad. Es el mismo que va a pedir el crédito al Club de París cuando está diciendo que la seguridad jurídica es un concepto horrible. Entonces, esto para mí hay una palabra que lo resume todo, y no sé si vos lo considerás, la falta de confianza que tenemos. Uno ve que el dólar cae en Brasil, el dólar cae en Uruguay, el dólar cae en Chile y en la Argentina sigue subiendo, un disparate. Sí, ojo, que ahora el escenario internacional sí, está cambiando. Está cambiando. Turquía devaluó, hay serios problemas en los llamados mercados emergentes. Brasil acaba de tener una balanza comercial deficitaria, la mayor balanza comercial deficitaria en enero en la historia de Brasil. El dólar en Brasil empezó a subir un poco, ya la situación es de una brisa que viene en contra de la Argentina, con lo cual el escenario internacional tampoco está ayudando. Pero bueno, ahora en lo inmediato está el tema crucial que el gobierno quiere que las paritarias o que no se hagan, o un aumento por decreto, o algún acuerdo con los dirigentes sindicales para tratar de moderar y que haya efectivamente una pérdida del poder de compra de los salarios, hay que decirlo, un ajuste. Y bueno, se lo disfraza con distintas palabras, pero finalmente es así. El gran peligro que hay, más aún con esta suba de la tasa de interés, es que haga prohibitivo el crédito y que eso induzca a la economía argentina a un escenario de ajuste recesivo, que es el otro peligro que podríamos llegar a tener o que ya estamos teniendo, porque ustedes vieron que ya la producción industrial cayó el año pasado, especialmente por el sector automotor. En diciembre cayó más del 5%, en noviembre había caído 4 y pico, 4,9%, y eso se puede profundizar. ¿Por qué motivo? Porque la gente tiene menos dinero, el financiamiento se ha hecho mucho más caro. Las tarjetas de crédito se han reducido a 6 meses, cuando hay a 6 cuotas, es muy caro, y al mismo tiempo Brasil, en lugar de estar demandando más de la Argentina, puede demandar menos, por lo que acabamos de señalar. Es un horizonte bastante complejo y muy preocupante, y bueno, y el gobierno no atina a dar la respuesta, y bueno, y tenemos lo que tenemos, inclusive mensajes contradictorios, porque el otro día el jefe de gabinete denunció, criticó, en los términos que querramos, el tema del aumento de la nafta por parte de Shell, pero al mismo tiempo Shell estaba autorizada por el Banco Central a girar 10 millones de dólares en concepto de utilidades y dividendos, algo que le está vedado a casi el 99% del resto de la economía, que por el cepo no puede girar utilidades y dividendos al exterior. Entonces, es un discurso medio esquizofrénico. Lo de Aranguren, que le habían criticado, y la verdad que YPF también aumentó las naftas. Y el tipo, lo que está haciendo Shell, es tratando de cubrir los costos con el aumento. Pero esto es el ABC. Claro, porque cuidado, porque Shell es una refinadora. Claro. Compra el crudo en el mercado interno, pero el crudo se pacta a valor dólar. YPF puede decir, bueno, yo lo saco más barato porque yo puedo extraer el crudo y refinarlo, etcétera.
Pero cuidado, porque YPF está muy endeudada en dólares. Entonces, si no aumenta el precio de la nafta, va a tener que pedir el auxilio del Tesoro Nacional para que le dé la plata para que pueda pagar las obligaciones en dólares. Ahora, a los ahorristas argentinos, 45 días atrás, propaganda oficial, Presidencia de la Nación, compre el bono YPF 19% anual en pesos. Esa gente perdió como la guerra. Los bancos y los fondos que le prestaron a YPF en dólares salieron bien parados. Los argentinos ahorristas que vieron la publicidad y confiaron, esto tiene el apoyo, esto es inédito, es un 19% atado al propio crecimiento de la producción de YPF, iban a tener un rendimiento superior. Increíble, ¿eh? Bueno, esta es la realidad y bueno, es la que estamos sufriendo actualmente. Muchísimas gracias, Ismael, por tu análisis. Es crudo, pero como decía la canción de Serrat, siempre dura la verdad lo que no tiene remedio, ¿no? Vamos a una pausa y cuando volvamos el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echevejere. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y hablábamos en el bloque anterior de un empresario, en este caso Juan José Aranguren, que había tenido el coraje de enfrentar y decir las cosas como eran en su momento, aunque no le gustara obviamente al gobierno la descripción de la realidad. Y hoy tenemos a alguien que también en su hora se ha podido y se manifiesta permanentemente, y sobre todo que cuando fue la inauguración de la sociedad, de la muestra agrícola-ganadera en la Sociedad Rural Argentina, de la última exposición, reveló realmente un coraje para decir cosas que muchos en privado la dicen, pero que en público, y lamentablemente eso es lo que nos ha pasado, que muchos empresarios o representantes de entidades gremiales, de entidades vinculadas con distintas actividades del quehacer económico nacional, que en privado señalan algunas cosas, algunas cuestiones, y en público tienen miedo de decirlas. Justamente la contracara de esto es el presidente de la Sociedad Rural, con ese brillante discurso que tuviste en aquella oportunidad. Luis Miguel, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Y como veo que también ahora la entidad que vos representás ha pasado de no solamente exponer críticas, sino que también siempre esa crítica venía acompañada de la posibilidad de una solución, aunque frente a un gobierno tan tosudo como este, es difícil que puedan interpretar realmente hacia dónde sería el rumbo correcto, no porque uno tenga la verdad revelada, sino porque realmente el sentido común así lo indica. Ahora, en los últimos días has concitado un amplio foro de entidades que lo que procuran es justamente la resolución de problemas con independencia de lo que puedan hacer las distintas fuerzas políticas, o mejor dicho, acompañando a la política. Sí, bueno, en realidad por supuesto que el ideal es mantener una coherencia. El campo siempre que ha sido crítico ha tratado y ha hecho la propuesta para que se reviertan las situaciones que nosotros vemos que están funcionando mal. El 11 de diciembre pasado, recordarás, hicimos una amplia convocatoria donde hubo muchos referentes de partidos políticos del más alto nivel nacional y muchos también cámaras de empresarias y organizaciones sociales, donde hicimos la propuesta del campo, donde dijimos que independientemente de la coyuntura que estábamos viviendo, el campo con las mismas condiciones que tienen nuestros competidores como Paraguay, Brasil, Uruguay o Bolivia,
Bolivia, podíamos incrementar sensiblemente la producción. O sea que no solamente somos críticos con los que creemos y demostramos que está funcionando mal, sino que también hacemos propuestas. Con respecto a ese foro y en ese mismo ámbito, es algo que se viene conversando hace unos 6 meses, que no tiene alguien concreto que haya convocado, sino que en definitiva surgió de muchas charlas con diferentes cámaras, de ponernos a trabajar para encontrar un marco institucional que nos contenga a todos, para que gobierne quien gobierne, el país tenga un rumbo definido. O sea, ni más ni menos que ponernos de acuerdo cuáles, a nuestro entender, serían las políticas de Estado necesarias que, a partir de un acuerdo entre los partidos políticos, que son los encargados de gobernar, trasciendan los diferentes periodos constitucionales. Te doy un ejemplo: infraestructura; otro ejemplo, autoabastecimiento de energía; política tributaria. Que gobierne quien gobierne, si necesitamos años para volver a autoabastecernos de energía, por ejemplo, los diferentes gobiernos respeten un plan y no haya idas, marchas y contramarchas cuando se produzcan los cambios de gobierno. Ahora, en el mejor de los casos, esto será a partir de diciembre de 2015, pues no parece que este gobierno esté dispuesto a escuchar ni a ojalá dialogar. el gobierno recapacite y pueda tener una actitud diferente. No, como deseo, como lo compartimos, la experiencia de 10 años o más nos parece indicar que es difícil que ocurra. ¿Cómo es la situación hoy del campo? La situación del campo no es buena porque en definitiva estamos viviendo el fracaso de las políticas que aplicó el gobierno en los últimos 10 años, algo que venimos también advirtiendo en su momento cuando nos decían en el 2005, 2006 que éramos agoreros, que éramos desestabilizadores, cuando decíamos que no íbamos a quedar sin trigo o sin carne. Lamentablemente eso se cumplió, se han afectado todas las economías regionales, denunciamos en su momento la inflación, la excesiva presión impositiva, las consecuencias negativas de la intervención de los mercados. Todo lo que estamos viviendo hoy en su momento lo advertimos. Lamentablemente hace 5 años que el gobierno no recibe a la dirigencia del campo, que venimos pidiendo audiencias desde aquel momento para tratar de exponer los problemas y dar nuestra visión de cuáles deberían ser las soluciones. Si hay algo que queda claro, es que este gobierno ha sido de los últimos, o de todos los gobiernos constitucionales, posiblemente el que más dinero ha tenido y el que más poder ha tenido. Digamos, y el que ha tomado... Lo decimos nosotros, no vos. Es gracias al campo, gracias a la soja. Ahora te doy números, si te parece. Entonces, con todo ese dinero y con todo ese poder, también lo que hizo este gobierno fue aplicar todas las medidas con absoluta soberbia y en absoluta soledad. Jamás quiso juntarse con nadie, jamás quiso consultar a los actores de la economía o de la producción para tratar de sacar algo consensuado y algo lógico. Entonces, hoy los hacemos responsables de todas esas decisiones que tomaron con autoritarismo y en absoluta soledad y que tanto daño están causando a la producción argentina. Por un lado, responsables, y por otro lado también decimos, tienen hasta el 10 de diciembre de 2015 para revertir esta situación en beneficio de todo este país. Ojalá el gobierno se dé cuenta de esto, ojalá el gobierno cambie de actitud, ojalá pueda, en todo este tiempo que le queda por delante, que es muchísimo, poder cambiar cosas para poder salir de la lógica del perjuicio de la producción para una lógica que nos ayuda a expresar todo nuestro potencial. En el bloque anterior, Ismael Bermúdez decía que la devaluación esta no había tenido un propósito de competitividad, sino financiero. Pero normalmente las devaluaciones influyen en la competitividad de las exportaciones. En este caso, ¿se advierte una mejoría o no? No, para nada, porque ustedes recordarán, el jueves a la tarde se anunció la devaluación, el viernes cuando íbamos a comprar un rollo de alambre, un caño de molino o cualquier insumo, los vendedores nos decían, no, un momento, no hay precio, no hay precio. Si quieren les doy un remito, pero el precio lo vamos a poner la semana que viene cuando veamos cómo viene la mano. Y el martes, miércoles de la semana siguiente estaba todo remarcado. Los insumos de dólar los insumos del campo están en la mayoría dolarizados. O sea que por más que mantuvieran su precio en dólares, ya habían subido. Le doy 2 ejemplos. Además que la verdad es esta también, Osvaldo. Liquidan el dólar al oficial. Pero cuando tienen que comprar los insumos... Cuando tenemos que comprar los insumos está el paralelo. Tiene 2 ejemplos, porque clarísimo. Aparte uno puede llamar a una concesionaria de tractores. Hace 6, 7 años un tractor de 140 HP valía $54.000. Hoy está entre 90 y $100.000. Hace 5 o 6 años una bolsa de maíz
una bolsa de semilla de maíz, o sea, para sembrar, una bolsa de semilla de maíz, valía entre 80 y 90 dólares. Hoy está, según la variedad, entre 190 y 250 dólares. Bueno, ahí te da la pauta de lo que significa comprar insumos en el campo, en el sector agropecuario hoy. Y que esto, a ver, quedó trunco, porque en definitiva de nada sirve cambiar el tipo de cambio, que fue una decisión que jamás el campo pidió. Siempre dijimos que para mejorar la competitividad había que sacar las retenciones, teniendo en cuenta que si es verdad que crecimos a tasas chinas durante 10 años, un impuesto excepcional como las retenciones no tenían razón de ser. Y como habíamos perdido competitividad, era mejor sacar retenciones que devaluar, porque sabemos perfectamente que devaluar perjudica a los sectores que asalariados por un lado y por otro lado sube el costo de todos los bienes en la Argentina. Entonces de esa manera vemos que el gobierno hizo oídos sordos a esta cuestión y que frente a esta devaluación, no habiendo atacado la inflación, este cambio quedó trunco, porque cualquier ventaja que se pueda haber logrado por un diferente tipo de dólar, la inflación lo consume en días o en horas o en meses, ¿no? El jefe de gabinete y otros funcionarios los combinan permanentemente a liquidar las cosechas. Sí, con respecto a la cosecha, mira, con respecto al año pasado hemos vendido la misma cantidad, más del 90%. ¿Qué hace el productor? A ver, cualquier oyente que tenga, es lo mismo que un oyente yo le diga, mire, a un televidente le diga, mire, venda su auto, venda su casa o venda el stock de su zapatería y quédese 12 meses, a partir de ahora, quédese 12 meses en pesos. Todos me van a mirar y decir, bueno, está bien, pero yo ya sé de antemano que voy a perder el 30, el 40 o quién sabe cuánto por ciento, porque no sabemos qué inflación hay en el país. El 30 o 40% si yo me quedo en pesos 12 meses. Bueno, lo mismo le pasa al productor. Levanta la cosecha, en el caso de la soja, en abril o mayo, y si se vendiera toda la cosecha ahí y esperara 12 meses en pesos, pierde el 30 a 40% de su capital. ¿Cuál es la lógica del productor, que no es un inversor sofisticado? Dice, yo sé que los granos siempre van a mantener una relación con los insumos que tengo que comprar. Entonces yo sé que para los servicios, los granos, para pagar un herbicida, un fertilizante, son tantos kilos o tantas toneladas de grano. Y eso yo lo voy vendiendo durante el año para ir cumpliendo mis obligaciones, o sea que es un acto de necesidad, pero también de responsabilidad. Y amparado dentro de la libertad contractual. Aparte nadie está obligado aparte la cosecha es propiedad privada de algo que invirtió el productor, es su dinero, es su capital y tiene la libertad de poder utilizarlo como y cuando quiera en el momento que estime conveniente. Lo que pasa es que resolver la economía con actos de voluntarismo como pretende este gobierno no sirve, hay que entender. Y bueno, nunca yo cuando he hablado con algunos funcionarios del gobierno entienden, no, hay especulación, hay esto, o sea, la salida es fácil. Muchísimas gracias. Jorge, lo último, te debo una cifra, porque dicen que el campo es avaro, solamente en concepto de retenciones a los granos, sin contar impuestos a las ganancias, ingresos brutos, impuestos al cheque, inmobiliario rural, etcétera, el campo le dio al país en los últimos 10 años 69.000 millones de dólares. ¿Cuántas cabezas de ganado perdió? Y perdimos 10 millones de cabezas de ganado. Listo. Te felicito por el foro de la convergencia empresaria, porque realmente es muy digno. Gracias, Luis, por haber venido, porque no obstante ser un foro empresario, sobre todo apunta a resolver cuestiones que hacen a políticas de Estado. Porque como decimos habitualmente nosotros, no van a ser las personas, sino las reglas de juego, el respeto a las instituciones, los que nos va a poder encaminar nuevamente en el camino del progreso social. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.